¿Consideras que hay situaciones que justifiquen una intervención militar? Siempre puedes plantear una situación hipotética donde sea necesaria una intervención militar. El problema es quién toma la decisión. Pero a ver, están masacrando a los serbios. Los serbios están masacrando a los musulmanes. Puedes ir y decirles, oye, no hagas eso, no seas mala persona, sé buenito, anda. Pues le decir a Milosevic que, hombre, chico, esto no está bien visto en sociedad. La gente decente pues no anda matando a otros nada más porque son musulmanes, ¿no? Pero cuando tienes claridad en el hecho de que no va a ser muy receptivo a los mensajes así de paz, amor y rock and roll que pudieras darle, y descubres que solamente mediante la fuerza puedes salvar vidas, es justificable el uso de la fuerza, ¿no? Yo creo que en muy pocos casos es justificable el uso de la fuerza, pero desde mi punto de vista sí hay casos en los que lo es. En el caso de los bombardeos en Yugoslavia, me parece clarísimo que detuvieron la guerra, sobre todo en la segunda ocasión. Pero en muchas otras ocasiones es al gusto del consumidor, ¿no? Es bueno para quién la intervención militar. Por eso creo que fundamentalmente hay que intentar evitar las intervenciones militares. Sin embargo, cuando en el caso concreto de Ucrania, creo que el armar a Ucrania es una labor de carácter humanitario, porque sabes perfectamente, por todo lo que ha dicho el gobierno ruso y los alrededores del gobierno ruso, desde febrero hasta hoy, sabes perfectamente que su objetivo es la destrucción total de Ucrania, la eliminación de aquellas personas que no piensan como ellos y la reeducación. Esto es una palabra terrible. La reeducación de los ucranianos para que sean buenos rusitos. O sea, está planteándose una masacre abiertamente. Matarlos a todos, decía precisamente Dugin. Entonces, en ese sentido, creo que es una labor humanitaria, por dramático y por triste que sea, el armar a Ucrania. Y casos así los hay, pero siempre habrá dudas.